Hola jóvenes, buenos días. Esta es su clase número 10, ya perteneciente al segundo trimestre del ciclo escolar. Y antes de iniciar con el tema, que es pluralización, vamos a hacer un feedback, un repaso de la clase anterior de pronouns. Muy bien. Recordemos que los pronouns o pronombres siempre tienen un número. Empezamos con la primera persona del singular. Y recordamos que singular se refiere a cuando hablamos de una sola persona. ¿Ok? Persona o cosa. Segunda persona del singular. Tercera persona del singular masculino. Tercera persona del singular femenino. Tercera persona del singular inanimado, es decir, que se refiere a animales o cosas. Primera persona del plural. Y con plural nos referimos a que ahora hablaremos de dos o más personas. Segunda persona del plural y tercera persona del plural. Cada uno de ellos tiene un número con un orden consecutivo. Empezaremos con la primera persona del singular. Cuando hablamos siempre de la primera persona, ya sea el singular o del plural, es porque estoy yo incluido. ¿De acuerdo? Entonces, la primera persona del singular es I, yo. Segunda persona del singular, tú, you. Tercera persona del singular masculino, he, él. Tercera persona del singular femenino, she, ella. Tercera persona del singular inanimado, eso. Primera persona del plural. Como les comentaba, nuevamente estoy yo incluido. Nosotros. Segunda persona del plural, you, ustedes. Y tercera persona del plural, they, ellos. ¿Para qué nos sirven los pronombres personales o pronombres sujeto? Principalmente nos sirven para sustituir al sujeto. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no tengo que estar repitiendo constantemente quién hace la acción en la oración. Entonces, Daniel juega tenis. Primero debo de identificar mi sujeto. El sujeto aquí es Daniel. Ahora, podemos sustituir Daniel por uno de estos 8 pronombres personales. Daniel, en este caso, es un hombre y es solo una persona. Entonces, podemos sustituir a Daniel por he. O, en español, sería él juega tenis. En inglés sería he. Segundo ejercicio. Los niños del coro. ¿Quiénes realizan la acción de cantar? Los niños del coro. Todo esto es mi sujeto. Y para que yo pueda hacer mi oración un poquito más pequeña, puedo sustituir mi sujeto por un pronombre personal de los que están aquí. En este caso, los niños del coro son muchos niños. Entonces, voy a fijarme en mis pronombres personales en plural. ¿Quiénes son los niños del coro? Son ellos. Únicamente poniendo la palabra o el pronombre ellos, ya estoy sustituyendo a todo el sujeto. ¿Ok? Entonces puedo decir, ellos cantan bien. ¿Y cómo se dice ellos en inglés? They. Siguiente ejercicio. Primero, vemos quién es mi sujeto. En este caso, es Paquita la del barrio. Paquita la del barrio bebe mezcal.
identifico mi sujeto, que es Paquita la del barrio, y en español sería ella. Ella, en inglés, es she. De esa manera estoy utilizando a mis pronombres, sustituyendo el sujeto de mi oración. ¿De acuerdo? En esta ocasión están en español y en inglés. Para eso me sirven mis pronombres personales y debo siempre saber el número de persona con el que me estoy refiriendo, ya sea la primera, segunda o tercera, ya sea que utilicemos del singular cuando hablamos de una sola persona o del plural cuando hablamos de dos o más personas. Muy bien, ahora vamos a entrar en nuestro tema principal, que es la pluralización. Muy bien, y ahora sí entramos al tema de la pluralización. ¿Qué es la pluralización? La pluralización es cuando hacemos de una cosa muchas cosas. Por ejemplo, yo tengo un marcador, ¿ok? La palabra es marcador. Si yo agrego otro marcador, estaré diciendo marcadores. Eso es pluralizar. Es ya no hablar únicamente de una cosa, sino hablar de dos o más. En la escuela hay un estudiante de primero, pero hay 50 estudiantes de segundo. Eso es la pluralización. Hacer de una cosa muchas más de dos. La pluralización únicamente se hace con sustantivos. ¿Y cuáles son los sustantivos? Los sustantivos son todas las cosas. Una mesa, una silla, un pizarrón, un celular, un niño, una niña. Todas las cosas son sustantivos. ¿Ok? Bueno. Para pluralizar en inglés tenemos 5 reglas, pero las más importantes son las primeras 3. En ellas debemos poner principal atención. Las últimas 2, por lo general, se aprenden con la práctica, con la escritura. Muy bien. Entonces vamos a empezar con la primera regla. Y la primera regla me dice que a la mayoría de los sustantivos les voy a agregar una S. Por ejemplo, según su vocabulario del salón, de la escuela, table es mesa. Para pluralizar table, vamos a agregar una S. Y ahora dice mesas. Carro, car. Para pluralizar únicamente agregamos una S. Y ahora dice cars. Pencil. Para pluralizar agregamos una S. Y ahora es pencils. Mi segunda regla es cuando voy a agregar una ES. Pero ¿cuándo voy a hacerlo? Esto va a depender de mis sustantivos, de cómo termine mi sustantivo. Y la regla me dice que cuando mi sustantivo termina en O, S, X, Z, SS, SH y CH,
voy a agregar ES. Por ejemplo, fox significa zorro. ¿Cómo pluralizo fox? Mi regla dice que si mi sustantivo termina en alguna de estas palabras o de estas letras, debo agregar ES. Entonces, fox sí cumple con la segunda regla porque está terminando en X. Lo que voy a hacer es agregarle ES. Y ahora dice foxes, es decir, zorros. Kiss, que significa beso, termina en SS y la regla dice que si termina en SS voy a agregar ES. Ahora es kisses, besos. Tercer regla. Mi tercer regla dice que voy a agregar IES. Pero eso, ¿cuándo lo voy a hacer? Ok, lo voy a hacer cuando mi sustantivo termine en Y, pero antes de la Y o Y esté una consonante. ¿Cuáles son las consonantes? Recuerden que nuestro abecedario tiene consonantes y vocales. Las vocales son A, E, I, O, U. Y las consonantes son B, C, D, F, etc. ¿Ok? Las consonantes son las que no son vocales. Son las que nos quedan cuando quitamos las vocales. Entonces, si mi sustantivo termina en Y y antes de la Y hay una consonante, voy a eliminar la Y, cambiarla por una I latina y agregar una ES. Por ejemplo, lady. Lady, que es muchacha o señorita, termina en Y. Y antes de la Y hay una consonante. Por lo tanto, sí cumple con mi regla. Entonces, ¿qué voy a hacer? Quitar mi Y, la cambio por I latina y agrego ES. Ladies. City. Ciudad. ¿Cumple con la regla? Sí. ¿Por qué? Porque termina en Y y antes de la Y o Y hay una T, lo cual es una consonante. Por lo tanto, voy a quitar la Y, cambiarla por I más ES. Cities. Y ahora, esto era ciudad, ahora es ciudades. Muy bien. ¿Qué pasaría si yo me encuentro con esta palabra? Day, día. Termina en Y, pero no está antecedida por una consonante. Es decir, antes de la Y no hay una consonante, hay una vocal. Entonces, ya no cumple con esta regla. Tampoco termina en CH, SH, SS, Z, X, S, ni O. Por lo tanto, tampoco cumple con esta segunda regla. Entonces, por eliminación, me iré
a la primera regla y agregaré únicamente S. Muy bien. Vamos a la cuarta regla. Agregaremos VES. Esto lo haremos cuando mi palabra termine en F o FE. Por ejemplo, con la palabra wife, esposa. Para pluralizar wife, me doy cuenta que termina en FE, como esta. Entonces, voy a eliminar FE y lo voy a cambiar por VES. Entonces, así cambiaría. Wife, esposa, wives, esposas. ¿De acuerdo? Segundo ejemplo. Thief, ladrón. Termina únicamente en F. Entonces, nuevamente voy a eliminar la F y voy a agregar VES. Thieves, ladrón, ladrones. Muy bien. La número 4, realmente se utilizan muy poco en el inglés. Hay muy pocos sustantivos que terminan de esta forma, pero es necesario conocer la regla. Y la última regla es que no hay regla. Es decir, los sustantivos cambian o no cambian, pero no hay ninguna regla para modificarlos. Nos los tenemos que aprender. Y también nos los vamos a ir aprendiendo conforme la práctica. Pero vamos a utilizar unos ejemplos. Child, niño. Para pluralizar, como pueden ver, la palabra no termina en ni una de estas, ni termina en Y antecedida por consonante, ni en F, ni en FE. Podrían creer que únicamente se le agrega S, pero no, es una excepción del inglés y nos vamos a encontrar muchísimas excepciones. Entonces, mi palabra para pluralizar va a cambiar y va a ser children. ¿Ok? Niño, niños. Man, hombre. Man, hombres. Como pueden ver, no hay una regla. No vamos a seguir ninguna de estas formas para saber cómo se pluraliza. Únicamente, pues nos las tenemos que aprender. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos ya nuestras 5 reglas. ¿Cómo vamos a empezar a pluralizar las palabras que veamos? Yo les sugiero que empecemos con la regla número 3. Es decir, voy a fijarme que mi palabra termine en Y. Si mi palabra no termina en Y, me voy a la regla 2. Y si mi palabra no termina en no tiene estas terminaciones, pues por eliminación le agregaré S. ¿De acuerdo? Agregaré un nuevo ejemplo a la regla 5. ¿Por qué? Porque viene en sus actividades. Como les comenté, hay sustantivos que cambian y otros que no cambian. Por ejemplo, deer, venado. Para decir venados es exactamente igual, deer. Por lo general nos daremos cuenta
ya en el contexto, es decir, todo lo que nos diga la oración, ahí sabremos si se habla de un venado o de muchos venados. Ahora vamos a hacer unos ejercicios para que les quede un poquito más claro y ya así podrán hacer las actividades en su libreta y en Edmodo. Muy bien, hagamos unos ejemplos. Aquí tengo mis reglas, 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí tengo mis palabras. Vamos a empezar por box. Como les dije, es mejor ir eliminando cada una de las reglas desde abajo hasta terminar con la más común, que es la primera. La mayoría de las palabras se pluralizan únicamente agregándole una S, pero antes tenemos que hacer esta eliminación de reglas para estar seguros. Esta es, como les comentaba, la más problemática porque tenemos que saber, que aprendernos cuáles son los irregulares que se escriben igual o totalmente diferentes sin seguir ninguna de las reglas anteriores. Muy bien, empezamos con box. Y no es uno de estos, porque si yo se los digo, no termina con una F ni con una FE, por lo tanto no es la 4, no termina en Y, antecedida por consonante, por lo tanto no es la 3, y vamos a ver la 2, termina en SS, no, en CH no, en SH no, pero sí en X. Entonces me enfoco en la regla número 2 y dice que si mi sustantivo termina en X, le voy a agregar una ES. Es decir, ahora dirá boxes. Sigamos con church. No es la 5, no termina en F ni en FE, no termina en Y antecedida por una consonante, no termina en SS, sí termina en CH. Entonces lo que voy a hacer es nuevamente agregarle una ES. Boxes o box es caja, boxes, cajas. Church, iglesia, churches, iglesias. Vamos con party o fiesta. No es la 5, no termina en F, no termina en FE, termina en Y. Entonces ahora me voy a concentrar en la tercera regla y voy a esperar a que termine en una consonante, puesto que ya sé que termina en Y. Termina en Y, ahora checo la palabra que está antes de mi Y y si es una consonante, entonces es mi regla 3. Y mi regla 3 dice que si termina en Y antecedida por una consonante, voy a eliminar la Y y escribir IES. Entonces quedaría Paris. Muy bien. Vamos con woman. Esta es igual que man en el ejercicio anterior. Por lo tanto, es irregular. Woman, woman. Mujer, mujeres. Muy bien. Tenemos que aprender los sustantivos irregulares que yo les voy indicando. Y nos vamos con el último ejercicio. Eraser. Este no es irregular. No termina en FE. No termina en F. No termina en Y. No termina en SS. No termina en CH, SS, X, Z o S. Por lo tanto, como no cumple con ni una de estas reglas, lo único que voy a hacer es agregarle una S. Muy bien. Así de simple hacemos la pluralización. Y les recuerdo, estos ejemplos que son irregulares yo se los voy a ir dando poco a poco para que los aprendamos. Si ustedes ven estos ejemplos que ya vimos, deben ubicarlos aquí en los irregulares. Pero todas las demás palabras que veamos cumplen con alguna de estas 4 reglas. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí la explicación y
les dejo los ejercicios para que realicen en su libreta, más las pruebas de Edmodo. Que tengan buena semana. Hasta luego.